todo corrió. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a su podcast favorito, Ecos. En esta ocasión vamos a hablar de algo súper importante en el 2026 y más en estas fechas, que es los propósitos de Año Nuevo. Bueno, uno nada más. ¿Cuáles fueron tus propósitos de Año Nuevo? No, yo ese mismo, pero por 12. Que es bajar de peso. Bajar de peso. ¿Cuáles fueron tus propósitos, Edwin? Ponerme más mamado porque ya bajé de peso. Ah, bien. Órale. O sea que tú ya viste este capítulo. Ya. Sí. Ya. Tú ya sabes de qué vamos a hablar. Todo lo que sabes Muy a bien. punto de decir, si tienen duda avísenme. Pues está bien. Vamos a hablar en específico de las nuevas formas que hay para bajar de peso, ¿no? Ujú. Porque no va a ser solo de bajar de peso, va a ser con los nuevos Exactamente. medicamentos. Y pues es un tema ya bastante conocido. Sí, muy famoso en la ahorita. actualidad, además, pues, o sea, es como lo escuchas en todos lados. Así Sí, que güey. hablaremos un poquito de Cultura pop. cultura pop. Ozempic y Mounjaro, ¿no? Y bueno, hay otras técnicas que hay para bajar de peso. La dieta del cucurucho, ¿no? La de la pantera. Con el de la pantalla. Una pierna en el volante y otra en la guantera. Qué tipo, güey. Qué feo tipo. Pero bueno, pues a darle. Pues comenzamos. Pues sí, amigos, hoy vamos a hablar de dos fármacos que están de súper moda, que son el Ozempic y el Mounjaro. Pero, ¿qué son exactamente, Amix? Bueno, estos dos medicamentos son fármacos que salieron originalmente como tratamiento para la diabetes. Ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo actúan. Pero bueno, indirectamente nos ayudan a bajar de peso y pues actualmente hay muchos estudios para cómo es o cuánto bajas de peso con estos medicamentos y cómo es que te ayuda en otros sistemas como disminuir el riesgo cardiovascular, que Así también es. está súper interesante. Sí, y se han ido haciendo muy famosos, ¿no? Como que empezaron las celebridades a bajar de peso súbitamente y ya de repente soltaron que era Sin con cirugía. Ozempic, ajá, sin cirugía y güey, Hay una conocida nuestra que bajó de peso con Ozempic. empieza con L. Parte de su nombre completo puede ser que sí. No te quiero asegurar nada por si llega a ver este video y por fines legales. Ajá, Pero sí, y sí bajan cabrón, güey. cabrón, güey. Cabrón, Sí. cabrón. O sea, Adele bajó con cabrón. Ozempic, ¿no? Ah, también. Adele O sea, bajó esa con es como Ozempic. la famosa conocida de todos. Sí, también no sé esta cuál es. Selena Gómez bajó con Ozempic. ¿Neta? Ven que como ella tiene lupus y así como problemas hormonales, tiende a subir de peso pues de manera importante y con Ozempic se bajó cabrón, sí, la verdad se ve muy bien. Pero bueno, No lo he visto. todo el mundo cree que solo es así picarse y ya 90, 60 y revienta, pues no. Ya verán que no es así, que pueden morir, perros. No, no es cierto. Contamos como brevemente la historia de estos medicamentos. El Ozempic se descubre ambos como tratamiento de la diabetes, ¿no? Y dentro de los estudios que hacen para estos diferentes medicamentos se dan cuenta que también funciona para el peso. Sin embargo, como que todavía no, hasta hace un par de años, todavía no estaban destinados para la disminución de peso. Eran específicos para el tratamiento contra la diabetes, que sí tenían un muy buen manejo en Como la todos los diabetes. medicamentos que actúan a este nivel, ¿no? Ujú. Sí, justo. Yo quería hablar un poquito de cómo actúan Date. estos medicamentos, porque todos escuchamos que son análogos de GLP-1 y tú sabes qué es eso. Justo te iba a decir, de verdad todo el mundo dice análogo de GLP. Todos. O sea, sí lo he escuchado muchas Yo veces. iba en el tianguis y GLP-1, una señora así. GLP-1. Lleve su análogo de GLP-1. Sí, de GLP-1. Hay una Ajá. categoría XXX, análogo GLP-1. Y bueno, esta palabra o esta frase tan rebuscada viene de, pues justamente este GLP-1, que es una hormona que existe en nuestro cuerpo.
Entonces, este GLP-1 y otra hormona que se llama péptido inhibidor gástrico son hormonas que literal actúan para disminuir la glucosa en nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo actúan? Haz de cuenta que tú comes. Sí. Pensé que la habías olvidado. Tú comes ya. Ajá. Cuando el alimento llega a tu intestino, principalmente las grasas y los carbohidratos, tu intestino reconoce que están ahí y empiezas a generar estas hormonas que se llaman incretinas, que es el GLP-1 y el péptido inhibidor gástrico. El GLP-1 es el péptido similar al glucagón. Y bueno, estas dos hormonas que hacen le avisan al páncreas que hay que secretar un poco más de glucosa para que, y bueno, pues eso ya, un poco más de insulina. Para que la glucosa disminuya en tu cuerpo. Entonces estos análogos de GLP-1 justamente actúan llegando a estos receptores que están en el intestino y haciendo como si hubiera comida, pero realmente no la hay. Y también los de GLP-1 retrasan el vaciamiento gástrico, ¿no? Ah, súper importante, ¿no? Sí, y a nivel cerebral hacen que te sientas lleno y que no tengas apetito, güey. Y como retrasan el vaciamiento gástrico, por ejemplo, hablando de anestesia, estos pacientes es peligroso anestesiarlos porque son pacientes que aunque tengan ayuno de 8 horas, tienen el estómago completamente lleno, güey. Entonces... Así que no es solo un tema de pues cultura y moda, sino que si tú eres anestesiólogo y nos estás viendo, también hay que conocer cómo es que hay que tratarlo en el preoperatorio, ¿no? Así es, sí. No, de verdad yo creo que ya es muy importante preguntar si toman Ozempic. O sea, bueno, no toman. Y si se lo toma, explicarle que no se toma. Que no se lo tome. Que se lo inyecte. No, pero sí es súper importante porque puedes tener un evento desafortunado si tu paciente se inyecta Ozempic y tú como anestesiólogo no tienes idea y te dice, sí tengo ayuno, que no se vacía el estómago, güey. O sea, sí se vacía, pero no a la misma velocidad a la que se vacía el tuyo, el mío, y así. Es como para que te sientas más lleno y así ya no comes más. Okay. Exacto. ¿Y eso en anestesia? ¿Te acuerdas del capítulo del desayunar? El que está aquí en este momento arriba de la pantalla. Aquí, así, prendido en fuego. No, ya no. Con luces. Ajá. Bueno, nosotros como anestesiólogos pedimos que los pacientes lleguen en ayuno a su anestesia porque justo al administrarles medicamentos puede hacer que su cuerpo se relaje tanto que lo que está de comida en su estómago se regrese hacia la boca y luego se vaya hacia sus pulmones. Entonces el riesgo es altísimo de que se pueda broncoaspirar. Puedes estar muy grave, puedes morir por esto. Y pues ya, por eso les pedimos ayuno. Sí, con tantitita comida que se te llegue a ir al pulmón, güey, haces neumonía por aspiración y eso es letal. O sea, literalmente es letal. Entonces... Bueno, no en todos, pero... Igual si ustedes... Sí, muy, muy alta letalidad. Sí. Si ustedes se pican Ozempic o cualquier cosa de estas, díganle a su anestesiólogo porque cualquier persona puede tener una... Y más estos pacientes, digo, ya ahondaremos más en eso, tienen más riesgo de presentar litos, güey. Bueno, no como tal litos, pero sí colecistitis y cosas así que pueden ser una urgencia quirúrgica. Hace el ayuno en la mañana, lo operan en la noche, pum, se broncoaspira. Entonces creo que eso está un poquito peligroso, ¿no? Así es. Y bueno, hay fármacos, bueno, en la actualidad están saliendo más y más fármacos como este. Nosotros vamos a hablar específicamente de los más famosos. De estos dos. Sí. Que es Ozempic y Mounjaro. Como tal, el Ozempic es agonista del receptor GLP-1, que era lo que decías, y así como resumiendo, lo que hace es aumentar la secreción de insulina cuando la glucosa ya subió, disminuir la secreción de glucagón y justo lo que decíamos, retrasar el vaciamiento gástrico y a nivel cerebral aumentar la sensación de saciedad y reducir el apetito. ¿Vieron? Me trabé 2 veces, güey. Chale. Perdón. Así sienten los raperos. Sí, es como un trabalenguas, este tipo de cosas.
¿Y qué crees? A nivel glucémico, que fue como se estudió normalmente, en pacientes con diabetes tipo 2 se hizo un estudio, bueno, se hicieron varios que se llaman SUSTAIN, y se dieron cuenta que la semaglutida semanal reducía la hemoglobina glicosilada, que es un estudio que le hacen a los pacientes que tienen sospecha de que tienen diabetes y da un porcentaje, güey, y ese porcentaje te da como un historial de su glucosa y baja entre 1 o 1.8 puntos porcentuales, güey, del basal. O sea, está súper bien. Esto tiene que ver con la hemoglobina glucosilada, Glucosilada, ¿no? sí. Que seguro se los han pedido por ahí en algún estudio y que, como sabemos, nos puede ayudar para el diagnóstico de diabetes mellitus. Y algunos logran menos de 7% sin presentar hipoglucemias, pero si no lo juntan con sulfonilureas o insulina. Cuando lo juntan con estos medicamentos, pueden presentar hipoglucemias severas, sí. Que es justamente uno de los efectos más frecuentes de ponerte insulina, ¿no? Como que tú hagas que la glucosa baje pues más de lo que debería. Sí, de manera antinatural, ¿no? Y bueno, Mounjaro es como el otro gran fármaco y pues digamos que es muy parecido, pero actúa a nivel de estas dos hormonas. El péptido inhibidor gástrico y el GLP-1. Entonces, ¿qué es lo que hace? Su efecto es muy similar a Ozempic, pero hace que el efecto sobre la insulina sea aún mayor, y además hay estudios que nos dicen que también tiene que nos ayuda un poco con la regulación del tejido adiposo. ¿Qué crees que...? Entonces, pues, digo, aquí vamos a hablar ahorita de si es o no mejor. A grandes rasgos, yo les diré que la reducción en la hemoglobina glucosilada llega a ser hasta de 2.4%, lo cual me parece maravilloso. Maravilloso, güey. Y pérdidas de peso hasta del 15 a 20%, güey, con el Mounjaro. Y con el Ozempic, un poquito menos. Pero ¿sabes qué, Gres? Hubo un estudio, creo que fue 2025, en el que compararon cuánto bajaban de peso y tal, pero algo que compararon era el diámetro de la cintura, güey. Y los pacientes con Mounjaro bajaban hasta 18 centímetros y los pacientes con Ozempic 12. Entonces, aparte de todo, te quita la pancita, güey, el Mounjaro. Ya, papi, tú que estás así, desparramado. No sé quién le estás hablando. Hoy deberías... Nunca has aparecido. Nunca he salido. Pero sin playera. ¿Ahorita? Va. Para fines científicos. Sí, no, 100%, para que vean, tengo la mitad del cuerpo sempiqueado y el otro monjeroso. De un lado se inyecta uno y del otro. No, no es cierto, eso no funciona así, ¿eh? No. O sea, si te inyectas se va a la circulación. Nos comenta Gabriela Brito Solís. Lástima que están tan caras y no es accesible para todos. ¿Qué crees? Que sí, es un problema. Pero esto va a durar solo un rato. Acuérdense que las patentes de los medicamentos no son eternas. Entonces, esto va a ser pasajero. Cuando a Ozempic o a Mounjaro se les acabe la patente, van a empezar a salir genéricos. Y eso lo va a hacer mucho más accesible. Ahí sí viene el Mounjaro. Exacto, el Mounjaro, el Ozempic, pero con S y con K. Ozempic, el Ozempic. El José Ozempic. No, pero en algún punto todavía falta un buen camino. Van a bajar de precio porque la patente se tiene que abrir. Van a bajar de peso. En este momento sí es imposible, pero... Espérenlo. Es, por ejemplo, con el Sugamadex. Claro. El Sugamadex es un medicamento que utilizamos los anestesiólogos, wow, ando pendejo, para revertir unos fármacos que antes era carísimo y ahorita ya hay muchos genéricos y ha hecho que baje el precio de manera muy 8 veces, güey. Entonces, aguanta, haz ejercicio mientras y nada más que salga el primer genérico, órale, a picarse, perro. La patente? Tengo que confesar que no estoy seguro. Lo iba a decir hace rato, creo que 10 años, pero no estoy 100% No sé si es para seguro, todos. güey. Ajá, no sé. O sea, sí es como algo Prefiero no general. mentir. Ok. Pero Bueno, eso sí, concluye. no se preocupen por eso. Va a bajar. Y bueno, hay algo que pues es como lo que le importa a la gente y es ¿cuánto peso voy a bajar realmente?
O sea, sí la hemoglobina glucosilada y lo que quieras. Sí. Sí, pero eso la de qué me diabetes sirve. y bla, pero yo voy a ir a Acapulco. Con mi ¿Lo puedes vipear? Jacqueline. Bueno. Entonces, aquí es donde los fármacos empiezan a cambiar las reglas porque pues se dan cuenta que sirven para más allá que la diabetes y que nos ayudan para bajar de peso. Entonces hay estudios recientes, uno de ellos, el más importante, que es el estudio STEP, nos dice que además de, bueno, el Ozempic, el semaglutide, que es el nombre del fármaco de la marca Ozempic, a dosis mayores, que son 2.4 miligramos, porque cabe mencionar que el Ozempic contiene dosis menores. Entonces esta presentación llamada Wegovy, que tiene 2.4 miligramos, se ha asociado a una pérdida de peso hasta del 20%. No mames, güey. Es un buen. Es un buen. Es un buen. ¿Cuánto sería tu 20? Pues yo peso 70 kilos. No mames, bajaría 14 kilos, 56 kilos. No serían 20. Ah, sí, tú serías 20. No sé si serían 20. O sea, estarían 80 kilos. Pero no, a mí no me gustaría bajar de peso, güey. No, ni a mí. No. Me quiero ver grande. No, pues ya. ¿Qué crees? Que justo han hecho estudios del Mounjaro. Uno de los más importantes es el Surmount 1, que es en pacientes con obesidad, pero que no tenían diabetes mellitus, y alcanzaron pérdidas entre el 15 y el 21% del peso corporal. Sin embargo, el Mounjaro se dosifica diferente. Ahorita vamos a ver cómo se dosifica, pero se dosifica completamente diferente al Ozempic. Pero una gran proporción de los pacientes que estudiaron en este estudio, pues sí, llegaron a superar el 20% de pérdida. O sea, sí pierden más peso que con el Ozempic. Y en uno que se llama Surpass, otro estudio que se llama Surpass, pero estos pacientes tenían la característica de ser diabéticos, las pérdidas fueron más bajas, entre el 10 y el 15%, pero bueno, aún así siguen bajando de peso, güey. Ya hablamos de efectos que se acercan a la cirugía bariátrica, güey. O sea, ya no te tienes que poner una manga. Ahora ya solo tienes que inyectar alguno de estos medicamentos y puedes conseguir resultados parecidos sin arriesgar tu... Bueno, también arriesgas tu vida, pero no es tan tanto. fácil como parece. Ajá, ¿no? exacto. Y bueno, también esto que comentaste sobre si es o no diabético también es importante porque justamente cuando una persona es diabética, entonces el metabolismo y cómo funciona su tejido adiposo cambia al de cómo lo hace una persona normal. Entonces se ha visto que aquellos pacientes no diabéticos tienen una mayor reducción en el peso comparado con aquellos pacientes diabéticos. Uh-huh. Ajá. ¿Qué crees? Que algo que creo que es importante y es como para ya gente más... Sé que lo hacemos como para público en general, pero si nos ve algún médico, güey, es importante mencionarles que el semaglutide, su vida media es de 1 semana aproximadamente, y eso hace que sea muy estable la dosificación. Pero de la tirzepatida, que sería el Mounjaro, su vida media es un poquito más corta, y se une muchísimo a proteínas, güey, en específico. Entonces, no me siento el más experto, tengo que aceptarlo, pero mi lógica me dice que los pacientes renales tienen que tener muchísimo cuidado con este tipo de medicamentos, porque la eliminación debe de cambiar abruptamente. O sea, todos los medicamentos que se unen a proteínas de manera importante, cambia su eliminación en pacientes que tienen enfermedad renal. Y solo pensando que la tirzepatida se une cabrón a proteínas, entonces debe de haber algún cambio en cuanto a la eliminación en pacientes renales. Pero bueno, eso ya se los dirá otra persona. Para fines prácticos, creo que son fármacos que pues son de cuidado. O sea, hablamos de si eres o no diabético, si eres o no enfermo renal. O sea, creo que es un medicamento que pues hay que irse tomando con cierta precaución. Y eso es porque justamente pues puedes tener efectos adversos, ¿no? Sí, y que no se los... Yo sé que los venden sin receta, amigos, pero... Y que lo ven en las personas que admiran y tal, y que si
tal famosa bajó tantos kilos o tal famoso bajó tantos kilos, pero seguro tiene un médico detrás, güey. O sea, bueno. Consulten a sus médicos. Sí, consulten a su médico antes de picarse algo así, porque no son inocuos, tienen complicaciones que pueden ser duras, ¿no? Digo, ya de entrada picarse cualquier cosa, pues... Exacto, sí. Cualquiera. No está chido, no está chido. Está rico, pero no está chido. No, no es cierto. Piquetes te van a decir que... Sí, es cierto. Baje 10 kilos, sí es cierto. Pero más allá de la glucosa y el peso, ¿qué dicen como los estudios del corazón, del hígado y todo eso? Bueno, interesantemente hay estudios muy relevantes. Uno de ellos es el estudio SUSTAIN. Y justamente se dieron cuenta que el uso de estos fármacos análogos de GLP-1, además de ayudarnos como tratamiento para diabetes, para bajar de peso, también nos ayudan a disminuir el riesgo cardiovascular. A todo esto hay una definición que le llamamos MACE y nos referimos a todos esos eventos cardíacos que nos llegan a pasar. Sí, incluye mayores. un infarto, arritmias, dolor torácico, entre otras cosas asociadas al corazón, y justamente han visto que estos dos medicamentos pueden disminuir el riesgo cardiovascular. Sí, ¿qué crees? También con el Ozempic se dieron cuenta que hubo mejoras en la presión arterial, güey, en los perfiles lipídicos, inflamación de bajo grado, y esto me refiero a que, a ver, espero que no me funen, Diosito, por favor, protégeme. La obesidad, güey, más allá de la glucosa y el peso, ¿qué dicen los estudios como del corazón, del hígado y todo eso? Bueno, hay evidencia muy fuerte sobre los efectos cardiovasculares y en algunos otros órganos de estos dos grandes fármacos. El más importante de ellos, publicado además recientemente, que es el SUSTAIN 6, nos habla de que aquellos pacientes con obesidad, de hecho hacen como subgrupos entre si son diabéticos o no diabéticos, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, y se ha visto que a la par que disminuye tu peso, también disminuyen los efectos cardiovasculares o algo que le llamamos MACE, que son los eventos adversos cardiovasculares mayores e incluyen aquellos eventos cardíacos como infartos, arritmias, cualquier cosa relacionada con el corazón, y todos estos problemas se han visto que disminuyen con el uso de estos dos fármacos. Okay. ¿Cómo ves? ¿Qué crees? Que hablando en específico de los Ozempic, también vi que mejora la presión arterial, güey, el perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, y baja el nivel de inflamación de los pacientes, pero pues esto es como esperado, ¿no? Ahora, esto es cierto para la semaglutide, que es el Ozempic y Wegovy, ¿no? ¿Por qué? Porque es el primer fármaco que salió con estos beneficios. Pero fármacos más nuevos como la tirzepatida o el Mounjaro, todavía no tiene los estudios suficientes para demostrar este efecto. La tendencia es que sí también disminuye los efectos cardiovasculares, pero todavía hace falta más tiempo para que podamos decir si es o no real esto. No. Güey, ¿te fijas que no grabamos 1 hora? Y justo cuando decidimos grabar, Chino se puso a hacer todo lo que tenía que hacer. Hijo de la verga. Guau, güey. ¿Sabes? Creo que un detalle ahorita es que se está normalizando lo de la obesidad con esto de que respeta tu cuerpo y todo eso, que muy legal, güey, y Dios nos bendiga de la funa, pero no es algo sano. Y es un proceso de inflamación continua, güey. Así es. Todo el tiempo, todo el Por tiempo. sí mismo la obesidad es una enfermedad. Sí, literal. Y esto no lo digo yo, es una definición. Porque daña tu cuerpo. Todo el tiempo que estás obeso, tu cuerpo se está dañando, liberas moléculas que no deberías de liberar normalmente porque estás todo el tiempo inflamado. No funciona normalmente tu cuerpo, ¿no?
Ahorita ya se está estudiando que ya no es tanto un problema físico, es más un problema de acá. Pero independientemente de eso, los cambios tan importantes dentro de lo cardiovascular y todo esto es porque te dejas de estar inflamado tanto tiempo, Amix, ¿no? Así es. Y pasa en pues muchos órganos, ¿no? A nivel del tejido adiposo también mejora tu metabolismo de lípidos. A nivel hepático puede disminuir la esteatosis hepática no alcohólica y alcohólica. Es súper importante porque en México sufrimos muchísimo de esteatosis hepática, el famoso hígado graso. Amigo, si tú eres obeso no es una palabra mala, ni te estoy diciendo alguna ofensa, güey, obeso, pues ni modo, porque ahí está tu IMC. Y te vieras por dentro, te darías cuenta que tu hígado está de otro color, porque está muy grasoso, güey, parece que lo empanizaron. Ni modo, el hígado es rojito y se ven amarillos, güey, ¿no? Cuando lo ves en una cirugía, en una cole, pues se ve diferente, o sea, el hígado se ve mal. Y eso lleva a cirrosis, eventualmente. Sí, se ve como más... Tu hígado literal se llena de grasa, se hace más chiquito y pues eventualmente deja de funcionar como debería de hacerlo. ¿Tú crees que estos medicamentos, Ozempic, Mounjaro, a la larga mejoren la calidad de vida de toda la población? Yo creo que tiene que ser, estos medicamentos, además de mejorar tu calidad de vida, tienes que combinarlos con buenos hábitos. Dormir bien, comer sano, hacer actividad física, o sea, porque obviamente no es magia, ¿sabes? Hay que hacer algo por tu cuerpo y esto pues es una ayudadita nada más. Sí. Una gran ayuda, eso sí, pero hay que ser disciplinados con nosotros también. Sí. Lo único que me preocupa de que existan, güey, es que ahora es un camino fácil. El atajo. ¿Sabes? Exacto, es un atajo. Y eso va a hacer que la gente se vuelva un poco más floja, si lo quieres ver así, porque ahora tienen una salida más simple. Ajá, es caro como la chingada. Es caro. Y está destinado para clases altas, genuinamente. Porque... Ahora, es caro ahorita, por lo que decíamos hace rato, ¿no? En algún momento, pues sí, ya no va a ser tan caro. Y ahí es donde, pues nos vamos en picada. Así es, justo. No es cierto. Pues para abajo, en el peso. Como el IMC, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, no todo, te digo, como que solo estamos viendo la parte sexy donde todos se ven muy bien y todos se ven muy delgados y así, pero hay una parte oscura donde hay efectos adversos, contraindicaciones de estos medicamentos y todo, ¿no? Exactamente. No es para todos. Además, pues tiene bastantes efectos adversos. Los principales de ellos son gastrointestinales y justamente están relacionados en cómo se comporta el alimento en tu estómago una vez que se retarda el vaciamiento, como náuseas, vómitos, alteraciones en las evacuaciones, sensación de llenura excesiva, y esto es un dato muy característico. Sí. Me ha pasado con amigos que están en tratamiento con Ozempic y está curioso cómo es que pues tienen comida sabrosa enfrente y no la quieren. Se sienten llenos por haber cenado un día antes. Y además pues no tienen apetito, y esto tiene que ver más con algo a nivel de cómo actúa el medicamento a nivel central. A final de cuentas pues todo esto de las hormonas tiene un papel neuroendocrino. Claro, sí. A mí me pasa igual, de que tengo comida sabrosa enfrente y ya no se me antoja. El compromiso es de los Ozempic del amor. No, pero sí. Igual depende un poquito de estos síntomas que dices de las dosis. Exactamente. ¿Y qué tan rápido o lento lo inicias? Justo. Ya más adelante vamos a ver de manera rápida cómo se dosifica, pero creo que es importante mencionar que aunque bajen de peso necesitan un ritmo, güey. O sea, tiene que ir subiendo gradualmente, no porque te inyectes la dosis tope de la primera instancia vas a bajar de peso rapidísimo, no.
todo va paso por paso y es como vayas tolerando, ¿no? Porque hay pacientes, y más con Mounjaro, que tienen síntomas gastrointestinales cabrones, o sea que sí, se la pasan más muy que mal. con el Ozempic, ¿no? Y Sí. esto es porque su mecanismo de acción es dual, ¿no? Le llamamos que es un incretínico dual porque actúa en las dos incretinas. Los GPI. El GPI Y el GLP. y el GLP-1. Ahora, estos efectos son los más frecuentes, los gastrointestinales, pero también hay otros que, pues, aunque raros, están reportados, como la pancreatitis, una inflamación aguda y grave del páncreas y del conducto que hace que, pues sí, de su conducto. Literal que secrete. Entonces, cualquier dolor abdominal en un paciente que esté en tratamiento con Ozempic o Mounjaro debe de ser investigado como una pancreatitis, que es un problema grave con alta mortalidad. Ahora, el dolor es muy característico de la pancreatitis, es un dolor central que se hace en barra hacia atrás. Si te duele así y estás dentro de estos tratamientos, pues ten cuidado porque, aunque no es mucho el riesgo, sí hay un aumento del riesgo absoluto. Sí, todo lo que estamos diciendo, güey, se sacó de artículos recientes, o sea, varios de este año, que es donde más los han comparado y tal, ¿no? En 2025 fue un boom de estos fármacos. También, ¿qué crees? Que se reportó un poquito la retinopatía diabética, güey. Pero esta sí, 100% con Ozempic. Se vio que en pacientes que secundario al Ozempic tienen caídas de glucosa importantes, presentaron un pequeño aumento en cuanto a la incidencia de la retinopatía diabética. Entonces, solo es como, no para espantarlos, güey, pero para que ustedes sean conscientes que no es inocuo, güey. Te vas a ver muy bien, pero tal vez no te sientas tan bien, ¿no? ¿Qué crees? Que se hizo un estudio de cómo responde el cerebro con estos medicamentos y se dieron cuenta que los pacientes que hicieron un grupo control sin medicamento, otros con este tipo de medicamentos, y se dieron cuenta que hay incluso un cambio en el cerebro, en cómo respondemos a la comida. Les presentaban imágenes de comidas, pues, antojables, monchosas, güey, sabrosas, sí. Y se dieron cuenta que tenían mucho menor respuesta cerebral los pacientes que estaban bajo estos tratamientos a las personas que eran del grupo control. Entonces también hay un cambio acá arriba, ¿sabes? Tal vez es porque se sienten saciados todo el tiempo y no se te antoja la comida, güey. Pero bueno, hay algo ahí que es importante. Oye, Amix, estos Ozempic, Mounjaro, ¿tienen rebote, güey? Sí, sobre si estos dos fármacos tienen efecto rebote, la realidad es que sí puede pasar. Hay estudios importantes, la mayoría de estos viene de revisiones sistemáticas y metaanálisis, que son como la mayor evidencia en la pirámide de evidencia. Y justamente nos habla, aquí tengo un estudio a la mano que está publicado en una revista en una de las revistas con mayor factor de impacto, que es una revista británica. Y nos habla de que una vez que dejas de administrarte Ozempic o Mounjaro, la ganancia ponderal puede ser hasta de 0.4 kilogramos por mes, una vez que lo suspendiste si mantienes los mismos hábitos. Esto quiere decir que más o menos en 1.2 a 1.7 años podrías recuperar o llegar al mismo peso que tenías antes de iniciar tu tratamiento. Y aquí viene otra vez la importancia de, pues, tener buenos hábitos, ¿saben? No es solo magia y ya. Claro, sí. ¿Qué crees? Que tal vez esta es la parte que te digo, como que solo vemos muy externo, de que me quiero poner como Selena Gómez, como Adele, como bla, tal, como mi amiga que tomó. Pero, güey, en el momento que ya no tengas dinero para comprarlo, decidas dejar de hacerlo, te sentiste muy mal, si sigues comiendo como comías antes de tomarlo, pues, güey, va a ser lo mismo, vas a llegar al mismo peso donde estabas antes. Solo te gastaste mucho dinero a lo güey, te sentiste mal a lo güey. Creo que ese es el problema de estos medicamentos, güey, que es un atajo y en el momento que ya no te lo pongas, pum, vale. Y luego vas a recurrir otra vez a él y así. Y pensemos que, aunque ya han sido medicamentos que son estudiados, siguen muy jóvenes. O sea, va a haber estudios mucho más profundos
metanálisis mucho más cabrones, Así es. en cohortes mucho más grandes, Donde y salgan van a más sacar, cosas. exacto, que da... O sea, muchos de estos eventos adversos, por ejemplo, no los sabíamos cuando el fármaco era más nuevo y entonces pues tuvieron que empezar a presentarse porque mucha gente lo usaba para que nos diéramos cuenta que... Y esto sigue muy reciente, incluso el Ozempic, perdón, pero sigue siendo muy reciente, güey. Como las ranitidina. Faltan muchas cosas, justo igualito, güey, como la ¿Y ranitidina. ¿Cuántos años usó? Ajá, no manches. Y de repente da cáncer. Y luego van a decir que el Ozempic da algo y todos bien flaquitos, pero Además, güey, todo en estás esta flaquito porque ya vida tienes un da tumor. cáncer o engorda. Sí, todo lo rico. O te engaña. A la verga. Todo bien en casa. Ahora, en el embarazo, amigas, no está recomendado, ¿eh? Acuérdense que ahí la subida de peso no es por... Pues no mames, no van a bajar. Al contrario. Sí, exacto, pícate lo que quieras, pero... Ahí el Ozempic se llama misoprostol. Con ese sí bajas en corto. Y bueno, además de embarazadas, otra contraindicación que se me ocurre es, bueno, no se me ocurre, que está reportada, es que aquellos pacientes con un vaciamiento gástrico retardado o una obstrucción grave a nivel de... A cualquier nivel del aparato digestivo es una contraindicación porque justamente lo que hace el fármaco es retardar tu vaciamiento gástrico. Entonces puedes terminar en una obstrucción intestinal o algún problema más grave. Así es. Y una cosa importante de esto que acaba de decir Héctor es que quiero pensar, güey, que los pacientes diabéticos... Los pacientes diabéticos generan muchas... tienen gastroparesias, neuropatías, etcétera, etcétera. Tal vez, y esto lo hablo desde la plena ignorancia, si alguien es endocrino o algo así me puede corregir, adelante. Yo creo que cuando ya están en una gastroparesia importante diabética ya no son candidatos, güey. Porque si de por sí ya su vaciamiento es muy lento, con el Ozempic van a tener ahí la comida una semana, güey. O sea, sí, creo que esa parte sí está cabrona. Como te decía, este año los han comparado un buen, ¿no? Hubo, entre el 24 y el 25, ha habido una comparación dura entre los Fue el boom, Ozempic y ¿no? De los incretínicos. Ya, hay gente muy flaca por incretínicos, güey. ¿Y has visto la fascia esta de Ozempic? Está... Sí, como que es muy característica. Se ven raros. Como arena grande. Sí. No. Esta- Como Miley Cyrus. Miley Cyrus tiene la fascia Ozempic, ¿no? Yo pensé que arena grande. Bueno, aquí les vamos a poner una fascia de No, Ozempic. era Selena, ¿no? No, pero Miley también usó. Hubo un punto en el que Miley se veía así tremendamente flaca Ya. y era por Ozempic. Crack addict. Sí, justo. Se ven como cricos. Pero con todo respeto. Es cuando se pasan de lanza. Con todo respeto a los cricos. Bueno, pero se dieron cuenta que el Mounjaro le gana en casi todo a los Ozempic. Desde la parte de la diabetes, el manejo de la glucosa es mucho mejor con el Ozempic que con pendejo, con el Mounjaro que con el Ozempic, ¿no? Pero en obeso, ¿qué tal? Lípidos. También, ¿no? O sea, como que a grandes rasgos lo que hay que saber de uno versus otros es que pues el Mounjaro suele ser un medicamento pues más potente por este mecanismo dual. Se espera que también por esto mismo los efectos en la pérdida de peso y también en la reducción del riesgo cardiovascular sea mayor, aunque pues no lo sabemos. Su efecto en glucosa también. Ajá, su efecto en la glucosa también es mayor porque pues justo actúa a nivel del péptido inhibidor gástrico y el GLP-1. Y bajan tallas. Bajan más tallas con el Mounjaro que con el Ozempic. Si estás muy panzoncito, Mounjaro es tu opción. Y si solo estás como bofito, pues Ozempic. Pero por lo mismo también hay que tomarlo con mayor precaución. Recordamos que siempre consulta a tu experto antes de Sí. usar cualquier fármaco. Te vas a sentir más mal
con el Mounjaro que con el Ozempic. Tiene más efectos gastrointestinales que el Ozempic. Pero bueno, ¿te parece si ya vamos cerrando? ¿Qué perla les dejarías? Bueno, yo voy a decir que los medicamentos no son mágicos. Son una ayuda, tienen un mecanismo fisiopatológico y tienen una razón de por qué usarlos, pero no lo debemos de usar como dulces. Sí, indiscriminadamente, ¿no? Ajá, algo que yo les dejaría es que no son solo jeringuitas y órale me pico para bajar de peso. Yo creo que si tú me estás viendo y estás decidida a tomarlo ya hoy, o alguien de tu familia, recomiéndale que primero se haga unos estudios, se los lleve a un médico y diga, oiga, ¿cree que me haga bien tomar Mounjaro o cree que me haga bien usar Ozempic? Porque capaz tienes algo que va a hacer que te descompenses o no sé, X cosa. Por eso les recomendamos que siempre un médico esté detrás de la indicación de estos medicamentos y que los esté supervisando durante el uso de estos mismos, ¿no? Exactamente. Y súper importante saber que esto además pues debe de ir acompañado de cambios en el estilo de vida. O sea, no puedes estar bajo tratamiento de estos medicamentos y seguir comiendo pues como lo haces. Sí, exacto. Digo, ni vas a poder, pero sí cuídate más. En general, ¿no? Creo que tener buenos tal. hábitos le hace bien a tu salud. Sí, exacto. Bueno, pues antes de irnos, nada más la dosis y la titulación de estos, ¿te parece? Así que te doy 10 segundos para que vayas por una libreta y le apuntes. Luego tramites tu crédito a Coppel para que te lo faciliten. ¿Listo? Vamos. El Ozempic primero. Inicia a 0.25 miligramos una vez por semana por 4 semanas. Esto es solo para la adaptación, pero no tiene ni un buen manejo de glucosa ni un impacto sobre el peso. Después viene, es como la impregnación. El primer escalón, que a partir de la semana 5 son 0.5 miligramos semanales. Después de la semana 4 lo puedes subir a 1 miligramo semanal, pero depende de cómo te sientas. O sea, ya todos estos aumentos son cómo lo vayas tolerando. Y en algunos pacientes se puede subir hasta 2 miligramos semanales como mantenimiento, pero... Órale, que son buenos. Sí, ya es muchísimo. Según cómo esté su glucosa y cómo se sientan. Ya 2 miligramos se puede asociar a hipoglucemias. Entonces, yo creo que 1 miligramo es lo ideal para casi todos. O sea, ya si eres un diabético muy descontrolado, que aparte eres obeso mórbido, pues bueno, serás candidato a 2 miligramos, pero... Nancy, que pesa 60 kilos y quiere llegar a 43 y se pone 2, Nancy va a caer ahí en cualquier lado. A ver, Nancy es un nombre genérico, güey. Creo que no conozco a ninguna Nancy que ocupe estos medicamentos. Ahora, como de manera comercial, el Ozempic es una dosis menor, cercana al miligramo. O sea, así como para darnos una idea de cuántos Ozempics tendríamos que tomar para que le pase esto a Nancy. Ese es el nombre, güey. Es el que se me... Y Wegovy viene hasta de 2.4 miligramos. Entonces, tampoco inicies así de lleno con Wegovy. La dosis meta de Wegovy es 2.4 miligramos, pero igual si se tolera. Si no, 1.7 y esto después de 17 semanas, güey. 17. Piche Nancy, no te vayas a pasar de ver. 17 semanas. Vayan subiendo poco a poco porque si no se pueden llegar a sentir mal, amigos. Y bueno, ahora de Mounjaro. Tiene un poquito de efectos más feos, pero tiene mejor evidencia de que les va mejor, pero las dosis son mucho más grandes, amigos. En el inicio son 2.5 miligramos una vez por semana, por 4 semanas, es la dosis de arranque igual. Y después suben a 5 miligramos en la semana 5. Se puede subir de forma escalonada en incrementos de 2.5 miligramos cada mes, hasta llegar a 15 miligramos según cómo lo estén tolerando.
Ahora, 15 miligramos es la dosis máxima aprobada, pero es la dosis que más tiene efectos gastrointestinales. Muchos pacientes no lo aguantan porque tienen muchas náuseas, muchos problemas gastrointestinales. Entonces, güey, sí, considéralo muy bien. Los pacientes con 10 miligramos jalan súper bien, bajan entre 17 y 20% de peso. Ya 15 es algo un poco excesivo. Y pues nada, ya eso es para que tengan idea de cómo se tiene que poner. Sin embargo, no vayan a decir así como, yo vi en Ecos y órale. No, güey. Que sale más barato Sí. el foco. Exacto. Dicen. Exacto. Pero La sale piedra más sale cara a más tu barato salud. que el Mounjaro y que los Ozempic, y baja más rápido de peso. Pero pues nada. ¿Algo más, amigos? Nada, pues déjenos sus preguntas. Hemos contestado comentarios. varios. Déjenos comentarios. Si ustedes usan alguno de estos dos fármacos, comenten cómo se Mándenos han fotos sentido. por Instagram. Del antes y el después. Mejor del después. Más del después. El Instagram es Ecos Podcast. No me acuerdo del Instagram. Aquí va a salir el Instagram. Y el de Héctor y el mío. Personales. Y pues nada, ¿no? Nos vemos A quien se lo quieran mandar. Así es, sí. Yo soy comprometido, ¿eh? Mejor mándensela a la de Ecos, que lo ve Edwin. Yo no tengo acceso a esa cuenta. Está bien, amigos, pues nada, ¿no? Si usan eso, cuídense mucho, güey. No, tengan cuidado. Está bien, pero solo tengan cuidado. No están, ¿cómo se llama? Como cuando dices, no, eso no. No están satanizados o algo así. No, o sea, no le estamos diciendo que no los usen, solo úsenlos con precaución. Y aparte, júntale, porque están carísimos, güey. El Mounjaro Ahórrale costaba como 7,000 pesos. Y el Ozempic como 4,000, te lo juro. Están caros Está con madre, caro. güey. Están caros. Por eso bajan de peso, ya no hay para comer. Pues sí, aunque te dé hambre ya. Ya no hay billete. Los 13 pesos de la cuenta del Banco Azteca ya no, güey. Ya no. Pero En bueno. cambio el foquito como 5 pesos. Exacto, la piedrita 10 pesos, la mueles ¿No? Una lata de coca ajá, y listo. con líquido, pues que Se 10 te quita el pesos, hambre, bajas de peso, güey. Te la pasas un bomba. encendedor, Ajá, 10 pesos. 10 pesos. Y ya. Y el encendedor te dura un chingo, la lata dura un chingo. Si tienes estufa eléctrica ahí. Un cuchillo para la lata. Un cuchillo. Ese pues lo ¿Sabes tienes mucho? en tu casa. ¿Sabes mucho? Cabrón. Tiene protección para qué cosa de agua se pone. Y pues nada, amigos, les mandamos un beso. Ahí donde si están obesos, mórbidos, no se alcanzan a ver bien. Pero con el uso de estos medicamentos se van a ver increíbles. Besitos, ahí donde no les da el sol. Y pues ahí nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye. Fíjate. No sé. Algo se movió. Sí, sigue grabando. Sí, sigue grabando. Ese es el botón rojo, ¿no? Ajá, a ver. Pero hasta el fondo.